Programa de Prevención de Violencia y Discriminación por Motivos de Género y Sexualidad. Flaxo, Ecuador. Con el fin de garantizar los derechos de las mujeres y las personas sexogenéricamente diversas a una vida libre de violencia, Flaxo Ecuador se compromete, en el marco de la normativa nacional y de la sede en particular, a desarrollar e implementar programas para la prevención, detección y actuación ante discriminación y violencia basada en género y sexualidad en el entorno universitario. Quiero contarles de dónde nace este proyecto de prevención de violencia de género en la universidad. Nace a partir de una experiencia, de un caso de violencia de género que se vivió en la comunidad. Esta situación de violencia nos dio la pauta de que tenemos que implementar una serie de pasos, de protocolos, de procedimientos para saber cómo responder a estas situaciones. Sin embargo, nos dimos cuenta también de que el protocolo nos servía para sancionar y para actuar cuando una situación de violencia, de discriminación basada en género u orientación sexual había ocurrido. Por lo que nos dimos cuenta que se requería hacer todo un trabajo de prevención. Bueno, creo que la pregunta importante que nos debemos hacer es ¿por qué nos preocupa la violencia de género? Y creo que este no es un tema menor en la medida que hemos estado viendo en términos públicos, en términos de problema público, cuestiones en relación a un incremento de feminicidios, visibilización cada vez más amplias en torno al acoso y el abuso sexual, al abuso en espacios públicos. Entonces, en este sentido, creo que sí debemos preguntarnos que nos estamos enfrentando efectivamente a la visibilización de un tema en donde hay una estructura jerárquica que pone en una condición vulnerable, sobre todo a las mujeres. Creo que fundamentalmente entender la violencia implica entender que es una relación de fuerzas y que genera como una forma de negación radical del otro, ¿no? De sus derechos, de su dignidad, de su integridad como ser humano. Encontramos que estas relaciones de negación se producen en el marco de formas de dominación de lo masculino sobre lo femenino o feminizado. Esta violencia se refiere a la ejecución de actos y amenazas contra la integridad física, psicológica, sexual o simbólica de las mujeres y las personas diversas en términos de sexo o género. Hay distintas formas en que la violencia de género se puede manifestar. Están las formas que son un poco más detectables, ¿no? Porque la afectación es directa hacia el cuerpo, como la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual. Pero también hay estas otras formas que también operan en el campo universitario que son de carácter más simbólico. Puede expresarse de forma física, sexual, psicológica, patrimonial, entre otras, y puede dirigirse hacia o darse entre distintos miembros de la comunidad universitaria. Puede producirse entre pares o entre personas jerárquicamente desiguales, lo cual agrava la situación. Puede ocurrir de forma puntual o sostenida en el tiempo. Asimismo, en ocasiones se cruza con otros elementos de discriminación como la etnicidad, el origen, la edad o la clase social. Bueno, justamente porque la violencia de género es una forma de relacionamiento entre sujetos, entre personas, ¿no? La forma de atacarla es transformar esa estructura que contiene las relaciones y por eso lo que se ha pensado como proyecto de prevención es poner en el centro la educación para transformar radicalmente las formas de relacionamiento dentro de la universidad y en general la cultura universitaria. En el ámbito universitario también se producen estos tipos de violencia y es frecuente que quienes la padecen callen y experimenten sentimientos de vulnerabilidad, desprotección e impunidad, por lo que la intervención de la institución es de vital importancia a la hora de proteger a quienes la sufren,
rechazar su presencia y garantizar el derecho a la educación, al trabajo y al bienestar. Para abordar estos casos y en el marco de un conjunto más amplio de actuaciones, Flaxo cuenta con un protocolo de atención. Toda persona que haya vivido y conozca una situación de discriminación o violencia, sea esta física, psicológica o sexual, basada en género y sexualidad, deberá presentar de manera verbal o escrita una denuncia en la unidad de bienestar. La subdirección académica ratificará o ampliará las medidas de apoyo y acompañamiento adoptadas en la primera etapa y establecerá al interior medidas de protección adecuadas para garantizar los derechos de la víctima. El comité será el responsable de llevar a cabo, conducir el proceso pertinente y actuará bajo los principios establecidos, con una perspectiva que comprenda el fenómeno de la violencia y discriminación basadas en género y sexualidad. La Unidad de Bienestar Universitario brindará acompañamiento durante el proceso y realizará seguimiento de cada caso. Todos los actores de la comunidad universitaria somos corresponsables de construir un ambiente, de construir espacios libres de violencia de género.